El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Ustedes saben que en República Dominicana pues se ha desarrollado mucho el tema de la música, etcétera. Muchos chamaquitos ahora son independientes. Pero históricamente hemos visto hasta en serie que aparece de que un empresario que te contrata y te pone a firmar un contrato, una vaina, y tú prácticamente le entregas a perpetuidad hasta las nalgas de tu mamá. Sí, sí. Y muchas personas desconocen de que aquí el tema, hay muchos ámbitos de la música, del arte, de la creación, que están ya regidos por leyes, y que muchas de esas leyes están homologadas con acuerdos que se han firmado a nivel global, y que usted, pues hay gente que se ha preparado para esto. Y estuve hablando hace unos días con mi amigo, con el invitado que tenemos en el día de hoy sobre este asunto principal. Aquí en República Dominicana se desconoce prácticamente todo, pero cuando hablamos de la música, del arte, pues es el área donde tú encuentras más gente que le firmaron un contrato a alguien y tu canal de YouTube es mío para toda la vida, por ejemplo. Yo me he topado con gente así que le ha ido bien, pero no son dueños de nada de lo que ellos tienen en YouTube. Así es. Entonces, para hablar de esto está con nosotros aquí nuestro amigo, abogado, artista, bajista y todo lo demás, Francisco Camaño. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por permitirme venir. Tenía un tiempito ahí loco por pasar por aquí, pero tú sabes, los compromisos y las cosas. Pero muy agradecido porque aquí, imagínate, yo venía a Tensaquito y a veces a de entrevistas de cuando cuando era artista, sí, con Boca Tabú y con Última Bengala y para allá atrás. Y me acuerdo, yo venía a dar mi entrevista en saquito y corbata y con el bajo enganchado aquí. Hay cuestiones que aquí no se conocen, y tú mismo me estabas explicando, y sería bueno que a grosso modo tú nos expliques estas leyes que rigen esto de los derechos, de la propiedad, de con quién yo firmo, de con quién no firmo, de qué es mío, de qué no es mío. ¿Buscan los talentos, se están orientando, o es un problema que es más grande de lo que uno puede imaginar? Es un problema mucho más grande de lo que uno se imagina, y a raíz de eso se creó por mi iniciativa lo que se llama FCT Law, FCT-LAW. Es una firma consultora legal y de negocios para entretenimiento única y exclusivamente. ¿Y por qué única y exclusivamente? Tenemos la tendencia de vivir en el país de Bugs Bunny, donde todo el mundo entiende que lo puede hacer todo. Tanto los artistas como los mismos abogados. Y es una falta de respeto cuando, por ejemplo, si a ti te duele una muela, tú no vas a un oftalmólogo. Yo voy donde un odontólogo. Va donde un odontólogo. Y de eso se trata la especialidad. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que me llaman y me dicen, Fran, mira, me quiero divorciar. Digo, qué pena, o qué suerte, ¿no? Pero no es mi materia de especialidad, por ende sería una falta de respeto para los abogados que sí se especializaron en esa materia, pues yo asumir un rol que no me corresponde. Y al final del día... El peor de los divorcios termina tú haciendo después. Exacto, ¿no? Y que al final del día quien sufre... ¿Es el cliente? Es el cliente. Claro. Y por eso yo he visto una clase de disparate y a veces no recibo contratos que se lo devuelvo. O sea, le digo, mira, no, porque por favor, licenciado, usted me revise eso. Yo lo reviso y te estoy hablando de artistas grandes. Y cuando yo le echo la primera ojeada y le digo, mira, yo voy a perder más tiempo leyendo esto que haciéndote uno nuevo. Entonces, o búscate un abogado que sepa de esto, o simplemente vamos a hacerlo from scratch, desde el principio. Y como te digo, hay mucho desconocimiento y esto es una materia muy evolutiva. Todos los días sale algo nuevo. Lo que existía hace 5 o 10 años no es ni sombra de lo que hay hoy. Porque tú tienes plataformas nuevas, tú tienes Audiomack, tú tienes Spotify, Deezer, tú tienes un montón de cosas monetizables. Y yo siempre le digo, yo doy clases en 2 universidades acá, y siempre le digo a mis estudiantes que traten de ver la música como un pastel con distintas capas. Y cada capa es un cobro de una regalía diferente. O sea, de un mismo bizcocho tú sacas 10, 15 regalías diferentes. Por ejemplo, el mismo YouTube que tú mencionabas, YouTube te monetiza el video, te monetiza el audio, pero hay un renglón de comunicación al público y hay un renglón de editorial. Y todo eso pueden ser centavos, ¿no? Pero son renglones diferentes que lo cobran instituciones diferentes, y depende de quién administre o sea el titular de ese derecho, pues le llega el dinero. Entonces, en el caso de eso que tú dices, de los contratos que muchas veces tienen que comenzar desde cero, ¿cuál es el error más común que tú te encuentras?
Son muchos muy comunes. Pero sí, claro, lo primero. Los más comunes. Los más para comunes. Que quienes están escuchando entiendan que no de que porque yo te voy a invertir, mira, te voy a invertir 1 millón y tu carrera mía por 25 años. Eso no es un negocio justo. No, ahí radica todo. Lo que pasa es que vivimos en unos tiempos donde lamentablemente el talento no es lo primordial, sino quien tiene la capacidad económica de hacer una inversión. Y por eso vemos algunos contratos que son desequilibrados. Y aunque estatutariamente no te dice, porque es derecho privado, y en derecho privado el papel lo aguanta casi todo. Exactamente, eso es lo que las partes decidan, firmen y acuerden, es lo que es la ley de la relación. Exacto, entonces donde yo más hago énfasis en que los contratos sean lo más justo posible, atendiendo a los porcentajes y el tiempo. Y eso va para ambas partes. Si tú eres un talento y te van a firmar y tú dices, no, yo no firmo un contrato si no es por 1 año. 1 año no es un tiempo lógico ni coherente para tú sacar una inversión de alto riesgo como lo es la música. Altísimo riesgo. Es como jugar el casino. Una y vez cuidado. Que me llamó a mí un dueño de una financiera para que yo me asociara con él en la inversión de un artista. Le digo, pero si yo tuviera ahora mismo $500,000 para invertirlo, tenga la seguridad que no lo voy a invertir en un artista. Así es. Yo tengo un amigo que se llama Lenín Alvarado, que es un genio de los negocios. Yo lo llamo a él y se lo doy a él para que lo invierta o para que haga algo. Yo conozco mucha gente que sabe multiplicar el dinero si yo no tengo la capacidad de hacerlo. Claro. Pero para invertirlo en un artista, ni muerto. Me paré y me fui. Pero parte de eso es lo que creé con FCT Law, con la página de Instagram sobre todo, porque yo trato de educar a través de la página. En la página yo hago una serie de posts, mi equipo hace una serie de posts, que van educando poco a poco qué es el publishing, qué es el derecho de autor, qué derechos tú tienes por haber creado una obra, dónde la registras, dónde están los chelitos, cómo tú lo buscas, todo eso lo he plasmado ahí. Pero tú decías de la inversión y tú hablabas de que el contrato sea justo. Según tu opinión, ¿qué características debe de tener un contrato para que tú lo consideres como abogado justo? Mi opinión personal sobre la justicia dentro de un contrato es buscar el equilibrio, y el equilibrio se basa en la inversión versus talento. Si es un artista que tiene una carrera relativamente desarrollada y ya se está monetizando, entonces un acuerdo de porcentaje de un 30, un 20 para el inversionista, quedándose con un 70, un 80, sería algo justo. Ahora, ¿quedándose el inversionista con el 70? No, al revés. El artista. El artista. Okay. Claro. Claro. No. El negocio no joda. El artista, pero entendiendo que su carrera está a un nivel donde el riesgo se aminora para el inversionista. Ahora, si usted no tiene absolutamente nada y el inversionista va a hacer una inversión de alto riesgo, yo trato siempre de convencerlo o de explicarle las bondades de hacer una sociedad equitativa. 50-50. 60-40. Pongo el talento, tú pones el dinero. Y a veces hay que ver el modelo, porque algunos inversionistas, como son más de uno, se quedan, un contrato que hice esta semana era 60-40, 60 para los inversionistas y 40 para el artista. Que en principio tú dirás, cónchale, pero tal vez tienen más los inversionistas, pero son 3 inversionistas. Entonces a cada uno le toca de a 20 y el artista se queda con 40. Okay. Tú sabes que hay un caso muy famoso de los 90 de uno de los productores más exitosos de esa época, murió ya, se llama Lou Pearlman. Él creó varias agrupaciones, NSYNC, participó en la creación de Backstreet Boys, de un montón de bandas, pero él tenía un modelo que era de explotación, donde él pagaba salario a los artistas, pero él se quedaba prácticamente con todo lo que el negocio generaba. Y conocemos que eso es un modelo muy repetido, no solamente en Estados Unidos, conocemos el caso de México, que hay un montón de casos similares también. Aquí en República Dominicana se conocen casos similares. Entonces, esto pasa como con los peloteros. No sé si tú sabes que los peloteros va un tigre y lo mira. Sí. Un tigre le ofrece $10,000 a la mamá. Mire, yo le voy a dar $10,000 para que usted no firme con nadie y no conmigo. Es que, por ejemplo, voy a conseguir $1 millón. Hay un documental de eso. Sí. Va a conseguir $1 millón, pero el tipo que consigue $1 millón hay que darle 600,000. Así es, pero el ejemplo es muy... Y de los 400 que el carajito se queda, también hay que darle un porcentaje. Sí. No, y mantener la familia, a los primos, a los tíos y ni hablar. Y en la música pero, pasa de eso hecho, también.
mi especialidad es Entertainment Law and Sports Media. O sea, lo cubre todo porque todo tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con derecho de imagen, tiene que ver con negociación, tiene mucho de contratos, tiene mucho de monetizaciones en redes nuevas. He tenido la dicha y la gracia de contar con un roster de clientes muy buenos que también me ayudan a aprender día a día. Yo soy el abogado de El Alfa, Chimbala. He trabajado con Eddie Herrera, con Los Rosarios, con un montón de personas que, número uno, respaldan, le dan credibilidad al proyecto, a tu conocimiento. Y número dos, me ayudan a entender y a ir evolucionando conjuntamente con la música, porque vuelvo y repito, lo que había antes de ayer no es lo que hay hoy. Eso vive cambiando, pero las leyes no cambian tanto. Que las leyes dominicanas que tienen que ver con derecho de autor, esa ley 6500. Eso es del 2000. Sí, sí. Y no se le ha hecho ninguna corrección, ninguna actualización. No. Pero mira, tú sabes pero que... hay algo que yo te preguntaba a ti el otro día de un amigo. Ajá. Es un artista. Sí, sí. Él va a hacer una presentación, de él, y se le aparecen los tigres de Isgacedón. Él tiene que darme 39,000 pesos. Oh, él no lo sabe chan. porque a él no se lo han explicado que eso funciona así. Claro. Pero hay una cuestión que tiene que hacer Isgacedón y muchas veces lo hacen de una manera que es hasta lesiva, agresiva, que no es amable. Yo podría decir que hasta indecente muchas veces, porque si te aparece un tigre a ti a un evento con 5 guardias y que te vamos a tumbar todos y tú no me pagas ahora, y como si tú estuvieras vendiendo droga cuando tú eres el maldito dueño de tu maldita música y tú eres el maldito productor del evento. No dejan como un espacio al diálogo. La SGAE, que es la española, uno de los hombres más odiados de España, fue el presidente de la SGAE hace 10 años. Se hizo un concierto para un niño con cáncer y él fue y le cobró. Ay, Dios a la banda que le regaló el evento la ejecución del evento. Pública. Y eso generó un escándalo en España que movió a una discusión seria sobre, coño, viejo, o sea, está bien toda la vaina, que tú estás protegiendo los intereses del artista, que ese dinero vuelva donde él, en gran medida. Sí, Hay artistas, por ejemplo, mi amigo no lo sabía. Claro. Que eso que él le paga a Edgar Cedón, él tiene derecho a reclamarlo. O saber a quién le están pagando ellos y si ese dinero está llegando donde él. ¿Cómo diablos eso en el esquema dominicano, para lo que le pase eso, tú se lo puedes explicar? Mira, por parte, vamos por... ¿Cuál es el problema más grande de países como el de nosotros? La educación. La educación es el problema, entiendo yo, de los problemas más graves. ¿Por qué? Porque es un problema que degenera en un montón de otras cosas que vienen tangencialmente hasta el mismo tema que acabamos de hablar. Tú tienes una institución como es Gacedón, que es una sociedad que representa, una entidad de gestión colectiva que representa los intereses de editores, compositores y autores, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? No cuenta con un personal totalmente preparado. Tienen personas muy, muy buenas adentro, pero una persona no hace patria, ¿no? Ni dos personas. Entonces es un tema de educación. Tú también te fijas la diferencia entre ONAPI y la ONDA. La ONDA es la Oficina Nacional de Derecho de Autor. El personal de la ONDA, ahí hasta hace poco, la ONDA era una esquina dentro del Archivo General de la Nación, en un pasillo que había que poner Google Maps para entrar. Era una locura, un desorden, todo mal hecho, registros a mano, le cayó agua, una gotera, un disparate. Entonces, a nivel educacional, estamos muy flojos en el tema de derecho de autor. La importancia, lo noble y lo económico, que es, de hecho, el PIB de México, el 1% del PIB de México es de la industria del entretenimiento. El 1% del PIB mexicano. O sea, estamos hablando de un halo. Muchísimo. Muchísimo. Estamos hablando de un país que tiene un PIB de más o menos un PIB de 109,000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, O más de 109,000. Estamos hablando de que hay algo y hay que trabajarlo. Por eso, pero todo es un camino por andar. Y sobre lo que tú me mencionas, en ese caso es Gacedón. Ellos cobran ejecución pública, ellos lo que se llama comunicación al público de obras. Comunicación al público de obras es cuando en un espacio no familiar. Para no dejar la vaina, 1.76 billones de dólares. There you go. Entonces el 1% de eso, estamos hablando de 1,000 millones de dólares al año. Y que la industria del entretenimiento es una industria transversal, tan transversal como pocas otras industrias. Porque te voy a poner el ejemplo súper sencillo. Concierto, Estadio Olímpico. Ahí come el sonidista, los músicos, el estadio, pero que son parte de la industria. Pero ahí come el maicero, ahí come el parqueador, ahí come el Uber, ahí come los hoteles, ahí come, o sea, es una industria muy transversal y por eso entiendo que hay que darle un cariñito extra. Y por eso estoy aquí
siempre tratando de pujar por esa industria. Yo no hago más nada que no sea entretenimiento, o sea, la parte legal y negocio de entretenimiento. Entonces tú decías, de la pregunta que te hice, entonces estaba explicando lo de Gacedón y el tema de la educación, pero aparte de eso también. Exacto, se llama comunicación al público de obras, es el principio por el cual ellos cobran, ¿no? Entonces, es cuando un espacio no familiar se expone la música. Digamos, un Hard Rock Live presenta Boca Hard Rock Live. O un restaurante. El sitio de los quitapelos que mencionaste ahorita. Donde Yanka. Donde Yanka. Que Todo eso mucha gente se queja y no entiende que hay que pagar por no, eso. y me dicen, y un argumento muy común, pero yo pago Spotify. Digo, sí, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Spotify es un servicio privado que, de hecho, el utilizarlo en un espacio comercial es ilegal porque no es una licencia comercial. Es sencillo, se explica de la manera más sencilla. Tú estás haciendo una actividad que genera ingresos a ti como empresa. Exacto. Y parte de lo que se deriva de ese ingreso es la música que pones para entretener el que consume. Por lo tanto, si tú usas la música mía, estás ganando dinero con mi música. Sí. Y lo directamente, y lo justo es que yo cobre por eso. Y de hecho, los cobros se hacen en función de qué es la música en el negocio. No le cobran igual a un salón de belleza o que a una discoteca donde la música. Atención a Wilson, que a él se le tiraron en la farmacia, tenía una bocinita puesta, un radio, y se le aparecieron allá con una factura de 100,000 pesos. Sí, ellos se le tiran. Pero es lo que te digo, yo he tenido casos de clientes que yo he tenido que intervenir para que no le den un tiro a una gente de por ahí, porque tampoco te saben explicar. No es lo mismo que yo me siente y te diga, mira, te estamos cobrando por esto, esto y esto. Esto es lo que dice la ley, pero explicarlo. A veces he visto que hay algunas personas de esa institución que se graban como una cotorrita el artículo de la ley de la 6500 y cualquier pregunta que el usuario le hace, la responden como una cotorrita. El artículo, que sé yo, que sé yo, que sé yo. Pero tú no lo estás explicando y de hecho quien te lo dice no lo está entendiendo tampoco. Entonces ahí viene el conflicto. La cosa está en un tema de educación y de cómo hacerlo. Hay productores, que también es un poco indignante, hay productores grandes de eventos en República Dominicana que pagan esa tasa. Ese cobro, cuando ellos hacen eventos en Guatemala, Chile, Colombia, Estados Unidos, en todos los lados lo pagan feliz de la vida. Sin embargo, en República Dominicana le huyen como el diablo a la cruz. Entonces, es un tema... Es una forma de evasión eso también. Claro, bueno... No es evasión porque no es un impuesto. No es un impuesto, pero por eso dije, es una forma de evasión. Claro, pero es una entidad de gestión colectiva que vela por los intereses de un grupo en específico. Entonces, en el caso de un artista, como el caso del amigo mío, que él es el productor y que él es el dueño del evento y que él va a tocar y a cantar su propia música. Así, me pasó con Boca. Tú no tienes que pagarlo, pero entonces tú lo que tienes que averiguar es cómo te devuelven tu cuarto para atrás. Claro, hay una forma de tú evitar el cobro, pero lo que él tiene, por ejemplo, tu amigo, que de hecho lo conozco, radicado en Nueva York, ¿verdad? Sí, en Nueva York. Él me decía, él no, sino un cliente con una situación similar me decía, pero es que yo no conozco ese Gacedón, yo nunca en mi vida, yo ni sé que eso existe. Eso mismo. Pero, ¿qué pasa? Él probablemente está inscrito en ASCAP o en BMI en Estados Unidos, y Gacedón es homólogo de ASCAP o BMI. Entonces, lo que ellos recogen acá, su mandato legal es lo que ellos recogen, transferirlo a la entidad que los representa. Y esa entidad entonces. Y esa entidad entonces ejecutarle el pago al artista ya. Pero tú dices, ok, pero en mi cosa yo no quiero que me lo cobren. Entonces tú lo que haces es buscar una autorización de quien te representa, que le informe con una cartita a Gacedón o a la que sea, de que tú te inhibes de hacer ese cobro y que no te interesa. Y cuando de entidad colectiva a entidad colectiva se comunican y ahí tú estás exento del pago. Entonces, en el caso, eso es en ese caso, pero hay una cuestión que tú la decías ahorita, el pastel por capas. Correcto. Y los contratos que se firman. Y muchos artistas ven contratos firmados recientemente que tienen cifras astronómicas. Digo, sí, 100 millones de dólares le dio Sony Music a Ozuna. Yo le he perdido el respeto a los números después de trabajar en esta industria. Entonces, cuando Sony Music le da 100 millones de dólares a Ozuna por adelantado, yo te estoy comprándote una serie de vainas.
en ese tipo de contrato, para que la gente entienda, ¿qué puede haber? ¿Qué tipo de acuerdo puede llegar un artista que una disquera como Sony le adelante 100 millones de dólares? Tú como artista tienes, tú lo acabas de explicar, hay un potencial, tú estás encaminado, ya tú tienes unos números, ya tú funcionas. Una disquera dice, bueno, este tigre hace un cálculo a largo plazo y en 10 años me genera 10 veces eso. Sí. Claro. Entonces, ¿qué debe de una gente entender cuando lee eso en el periódico? Lo Porque tú te quedas primero- con los 100 millones, pero no entiendes que posiblemente 100 millones puede ser poco en comparación si él se quedara sin firmar. Pero, ¿qué tú prefieres? ¿100 millones ahora o 100 millones Exacto. o 300 de aquí a 20 años? Entonces, Esa es lo una pregunta primero válida. es el concepto del adelanto. Eso es lo primero que tienen que tener, porque todo el mundo sale, ay, me firmaron por tanto, ay, me dieron tal. Y lo primero que usted tiene que entender que un adelanto no es más que un préstamo que usted tiene que devolver en su totalidad y a veces hasta con intereses. Eso es lo Muchas primero. veces. O sea, no es que, ay, qué feliz, me firmaron, me dieron 2 jipetas y un apartamento. O sea, cuantifica eso, porque eso es lo que tú le debes a esa gente. Y hasta que esa Y gente... casi siempre, porque he visto casos, y disculpa que te interrumpa, porque hay que hacer énfasis en eso para quienes están escuchando, y casi siempre quien te adelanta dinero hace un cálculo monetario que es muy válido. Claro. En el tiempo que él va a recuperar eso, eso tiene un valor, el dinero en el tiempo que él lo calcula. Claro. Dice, yo le di $1,000,000 pero yo quiero ganarme el 20 adicional de ese millón de pesos. O sea, Lógicamente. 200,000 pesos más, aparte de su millón que quiere recuperar. Por eso es que siempre lo primero es, ok, me están dando un adelanto, pero tengo que saber que ese adelanto es recuperable en su totalidad. O sea, todo lo que vino hacia ti se va a ser devuelto y ahí se negocia cómo se devuelve. Ah, mira, tú te quedas con el 100% de lo que yo genere hasta que yo recupere, o tú te quedas con un 50-50 o 70-30. Se le busca la vuelta para que el artista siga recibiendo. Y todo depende, en ese caso de Ozuna, por ejemplo, qué tipo de contrato firmó. Firmó un 360. Un 360 es un contrato en el cual quien te firma tiene derecho a cobrar de cualquier renglón del arte que tú ejecutes. Hasta de una película que tú Película, Le libro, pagaron $100,000 a Ozuna. View de ahí YouTube, 60 todo eso. son de Sony. todo, absolutamente No todo. estamos diciendo que sea así, sino que en No, ese no, tipo de contratos, exacto. como Puede por ejemplo, existir. otro caso que tienen esos contratos se conoce, porque en Estados Unidos se han hecho públicos, el caso de la artista esta de country, ¿cómo que se llama? Que yo la odio. La que vive con la lloradera. La Llorona, sí, la que se cree que el mundo, ella es el... ella que no canta parece- country. Taylor Swift. No es Taylor Swift. Taylor Él está Swift hablando canta country. de la... Ah, sí, es Taylor Swift la que comenzó sí, como verdad, country, verdad, verdad. pero le ha ido mejor como La estaba artista confundiendo con Ha sido la artista la de los country más joven en extraterrestres. ganar premios Bueno, y vaina. de hecho, Me el, encanta el- Taylor a mí. Yo la odio. estaba conversando con un colega de... por Llorona. con- Pero en su vida No, personal. pero eso está bien, porque cada No, vez que en la todo. votan, ella es un disco, o sea, Sí, aperísimo, y igual que Adele. chulísimo. Sí, pero, igual que Adele. Pero en ese contrato de ella, el contrato que ella tenía, ¿cómo se llama? No sé qué vaina Machine, tenía un tipo de negociación y el que firmó luego, ella es más dueña de su dinero. claro. De hecho, esa muchacha es una maquinaria de dinero pero una tan grande locura. que a uno de los coautores de ella le dieron le compraron el catálogo y fue una suma también monstruosa. $360 millones. O sea, y él no es el que canta, él no es el que baila, él no es el que toca, él es el que compone. Era el codueño O sea, de la... codueño de una composición. Entonces ahí vemos que hay un renglón. Oye, esto es sumamente rentable. Y vamos a traerlo a lo local. Obviamente no por razones de discreción, no diré No los puede nombres, ser, sí. pero yo he cerrado contratos para artistas grandes de acá de sumas, o sea, Exorbitantes. millonarias en dólares. Y son del patio. Y lo generan. Por ejemplo, hay uno que me decían, ¿y de dónde van a sacar ese dinero para devolverle a esta gente? Digo, oye, ese tipo está haciendo $60,000 mensuales en digital. O sea, $60,000 de YouTube, Spotify, sin dar un Yo brinco en conozco tarima. el caso de uno que la última vez que supe hace un año exactamente, sí, en septiembre del año pasado, estaba haciendo en ese momento $760,000 de todo lo digital. Que Mensual. es una locura. Entonces, es una industria sumamente rentable y lo que yo entiendo que necesita es educación y cariño. Pero tú no completaste la idea de la negociación de 360, para que la perdón, gente le perdón, quede sí. claro y los que están escuchando sepan qué es un 360, porque tú hablas de 360 y creen que es del centro comercial. Exacto. Y que lo imagínate firmé ahí tú en haces el un círculo food y en court. el círculo tú lo divides como en franjas y en cada franja tú pones algo, digamos, la música que yo grabo, la música, y así es que va el 360, ¿verdad? Mira, de verdad, a mí me encantaría. Después yo
estoy casi seguro aquí tomándome el puesto, ¿no? De Sí, que te voy a invitamos de volver. nuevo. ¿Verdad? Claro. Pero, Porque el tema es bien interesante. por ejemplo, los contratos. El tema de los contratos es amplio. Y así, a grosso modo, tú tienes diferentes tipos de contratos. Y el 360 es uno de esos contratos, donde cualquier renglón que tú desarrolles y comercialices, le toca a quien te firmó. Como tú bien mencionaste, si es una película, pero es una película porque tú eres el artista. ¿Entiendes? No de que una película como extra porque tu cara le gustó, no porque tú eres famoso. Pero 360 es, si hiciste una marca de tenis, si hiciste una marca de ropa, los conciertos, todo lo digital, el publishing, de cada renglón hay algo. Pero hay algo sumamente interesante en la industria actual y es que hay los artistas más poderosos ahora mismo, o de los más poderosos de la industria latina, son totalmente independientes. Sí. Eso Entonces, yo te iba a preguntar. Eso a mí me encanta y disculpa, ahí lo voy a poner de ejemplo. Eso te iba a preguntar, el tiempo que estamos viviendo y cómo se ha transformado la industria, ¿es necesario que un artista se ate por tiempo indefinido a una disquera? O sea, en los 80 tal vez. Sí, obligado. Que el obligado. artista, aquí tuvimos a Joseph Fonseca, él dijo, bueno, yo duré mucho tiempo a una disquera, yo simplemente grababa disco y me sentaba para mi pago. Pero después tuve que reaprender cuando cambió todo a digital y la disquera me dio una patada que no me vi donde yo caí. Entonces, ha habido muchos artistas súper exitosos que sencillamente ya la disquera dice, bueno, yo soy dueño de una parte de su obra, o yo soy dueño a perpetuidad de tal vaina, y ya a mí, lo que él me va a generar ya me lo generó. Entonces, es necesario hoy en día tú entender que firmar con Universal por $100,000 ya te realizaste. Eso es un tema aperísimo. Y hay que ver lo que hay detrás de. Lo primero, cuando tú vas a hacer una firma con una major, ¿qué está buscando la major? ¿Tú eres competencia de algún producto de ellos? ¿Te quieren firmar para engavetarte? ¿O realmente es un producto? O sea, tú no puedes subsistir sin ellos, sin esa maquinaria de mercadeo y publicidad que ellos obviamente controlan. Pero sin embargo, vemos la tendencia actual donde tú tienes artistas como Bad Bunny, como, bueno, el mismo Alfa, que es independiente, Farruko, etcétera, etcétera. Son artistas que como han crecido tanto de manera independiente, ahí es donde entra la labor de personas como tú, como yo, de hacer una buena negociación y decir, bueno, el pastel tiene 7 capas y yo me voy a quedar con 6, pero puedo negociar una con una major. Y entonces recibo un dinero de parte de la major, le doy un pedacito del pastel sin que tengan un control creativo, sin que tengan un control. Sin que puedan engavetarte. Claro, tú simplemente le das, que es lo que ha hecho Farruko y el mismo Alfa y Chimbala también, que han dado distribución de tal o cual tema, o vamos a distribuir 10 canciones, o yo te doy mi distribución, pero tú no tienes nada que ver con mi booking, tú no tienes nada que ver con mi publishing, o simplemente, ok, yo me quedo con mi distribución y dame un adelanto por el publishing y administra mi editorial. Francisco, el tiempo ha resultado corto para hablar de este tema que es apasionante, interesantísimo. Creo que es de las primeras veces que se habla de esto en la radio. Y ojalá que se siga hablando porque hay mucho talento que va surgiendo, las redes van creando personas que se van haciendo famosas y entienden que llega un tigre de, ¿cómo llaman? Inversionista ángeles a su carrera. Cuando ya lo tienen caminado el 70% del camino, ya los realiza y lo que hacen esos ángeles es por ahí simplemente explotar lo que tú por incapacidad tal vez de gestión, de conocimiento, de negociación, tú no has podido hacer y se quedan ellos con una cantidad enorme de tu trabajo. Y después que tú cuando aprendes te das cuenta. Y este tipo de conversaciones pueden ayudar a que ellos entiendan cómo asesorarse y dónde es que pueden encontrar esa asesoría. Si tú puedes repetirle el contacto en Instagram o el número de la oficina. Es FCT LAW, FCT Law. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, pueden escribir por el DM. Y si hay necesidad de una cita ya personal, entonces la cuadramos por ahí, por el... igual, la oficina de nosotros está ahí en Naco, en la Gustavo Mejía Ricard número 53. O sea, estamos in the middle. Y decirle a mucha gente que la mayoría de las firmas que usted lee en los periódicos, fulano firmó con fulano de tal, son stunt publicitarios. Sí. Así es. No, ahí hubo uno. El 99%. Mira, yo me río muchísimo porque uno que está dentro de la industria conoce los números y eso. Y hubo un loco que salió.
Hubo un loco que salió que en periódico y todo, que había firmado. Y que con la distribuidora. No, pero una vaina de unos millones largos. 4 millones de dólares. Y yo digo, pero ese tipo no vale ni $150,000. Ay, Dios mío. O sea, no él como persona, tal vez No, tiene un el buen talento, corazón el y su talento. mamá lo quiere. Su catálogo. Pero a nivel comercial. Entonces, a veces uno mira esa cosa y uno dice, ya tú sabes. Dios O mío. en qué lío se metió. Exactamente. Sí. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Y nada, a sus órdenes. Recuerden, FCTLAW, FCT Law. Bueno, pues ya lo sabe. Usted que está empezando en esto de la música, asesórese bien. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.